a nivel de los túbulos y a nivel de los glóbulos. Aquí les muestre la diferencia para nosotros desde el punto de vista anatomopatológico cuando decides si el proceso inflamatorio es intersticial, tubular, glomerular o túbulo intersticial. Y en algunas ocasiones podríamos decir dónde empezó el proceso infeccioso, si es a nivel de los túbulos por la clínica, del intersticio por la clínica o de los glomérulos por la clínica. Es decir, la clínica me va a decir a mí el proceso fisiopatológico que se presenta en el paciente, dónde pudo iniciarse el proceso. Si incluso con un proceso séptico, una infección en otro lado, o una cistitis, un proceso inflamatorio crónico renal o otro aspecto. Entonces, eso es lo que también tienen que repasar en un tejido histológico. Les mostré las características del intersticio, que es el tejido conectivo, el espacio intersticial. A nivel tubular, habíamos hablado de lesiones y las imágenes que se ven al interior de los túbulos, componentes proteicos, celular, epiteliales, y la importancia que tenía ciertos medicamentos o químicos en las lesiones tubulares, y de hecho de los túbulos después se dañaba el intersticio. Y a nivel del glomérulo, que puede ser inicialmente inmunológico o bacteriano. Pero como es un circuito cerrado, si empieza acá, luego va a afectar a los túbulos y al glomérulo. Si empiezan los túbulos, afectaba el intersticio y los glomérulos, y si empiezan los glomérulos, después se afectaban los túbulos y el intersticio. Esa es la importancia de la parte que sepan, recuerden la parte de anatomía del riñón. Hoy vamos a hablar de otros dos aspectos para terminar el tema. Uno, los problemas vasculares. Los problemas vasculares, por supuesto, los órganos cerrados y vascularizados, los procesos isquémicos primarios, tromboembólicos, o cualquier otro comportamiento vascular, endotelial, que sea de las arterias aferentes o de los glomérulos, va a afectar, por lo tanto, per se los vasos sanguíneos y va a producir procesos isquémicos, si el proceso es agudo. Isquemia y necrosis, degeneración e insuficiencia renal. Si el proceso es crónico, va a tener entonces como consecuencia que el proceso, a la larga, como generalmente los procesos vasculares crónicos no son específicamente los riñones, sino sistémicos, va a afectar también a los túbulos glomerulares, va a alterar el infiltrado ya a nivel del filtrado glomerular y el riñón. Entonces eso también va a tener repercusión. Por eso siempre les repito, un paciente con un choque hipovolémico o un choque cardiogénico, o un paciente en UCI que está en un proceso traumático con cifras tensionales bajas, el mecanismo compensatorio renal, el sistema renina-angiotensina, produce proceso de vasoconstrucción de la aferencia, y al disminuir la sangre de la aferencia al riñón va a sufrir el glomérulo y los túbulos, porque va a haber una mayor concentración de solvente, de soluto, la densidad de ese aspecto, va a disminuir el pH, van a degenerarse las células, van a lesionarse los túbulos, va a haber alteración a nivel del intersticio, y por lo tanto cuando se recupera el paciente, a veces esas lesiones son irreversibles. Entonces son candidatos por un periodo de tiempo hasta que haya una recuperación para la diálisis. Y algunos no salen de ese proceso. Entonces acá en la parte vascular lo que vamos a tener de importancia son los procesos isquémicos per se. Las isquemias y los procesos ateromatosos, que así como se afectan los vasos sanguíneos periféricos por cualquier enfermedad metabólica o llámese diabetes o cualquier otra que hemos visto, o lupus, va a producirse entonces alteraciones en las paredes vasculares y isquemia ateromatosa y la hipertensión. ¿Por qué la hipertensión? Bueno, porque tú sabes que la presión constante sobre las paredes del endotelio va a producir lesión del endotelio, fibrosis, formación de placas ateromatosas, disminución de la luz, ruptura de los mismos o insuficiencia vascular.
Y yo le decía que había una parte muy importante en el riñón, en la porción medular, que nosotros habíamos separado en corteza y médula, y la porción de la médula y la porción de las pirámides de Verti, que había una parte distal que era esta, que nosotros le llamamos papila. Recuerden que aquí están los glomérulos, aquí están los túbulos, aquí viene el túbulo, aquí vienen los túbulos colectores, el túbulo distal, y drena hacia el sistema pielocalicial. Por supuesto, si hay una degeneración isquemia, que también ocurre como choque, hemorragia y todo eso, entonces aquí no va a haber un filtrado. Y eso es muy consecuencia, sobre todo, de los procesos de isquemia o hipoxia, en largo plazo. El otro tema que vamos a hablar, por último, como siempre, son los tumores. Los tumores benignos primarios, por supuesto, y los malignos. Y como yo le dije que tienen tres componentes: el componente epitelial, el componente mesenquimatoso, también en el riñón hay un componente embrionario que a veces puede subsistir y formar lo que llamamos blastomas. Son los tres tipos que más importantes, benignos y malignos. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, sobre las enfermedades vasculares del riñón, vamos a ver sobre la nefroesclerosis, hablar sobre ello, la necrosis cortical difusa, los infartos renales, la estenosis de la arteria renal. Son causas que van a producir patología vascular. La anemia hemolítica microangiopática, el síndrome de hemolítico urémico y la anemia falciforme. ¿Qué van a producir todos ellos? Bueno, una disminución del riesgo sanguíneo. En la nefroesclerosis, por la esclerosis de los vasos sanguíneos. La necrosis cortical difusa puede ser un proceso isquémico, como ya le dije, en los infartos renales, en la estenosis de la arteria renal, por supuesto, se entiende, ¿verdad? En la anemia hemolítica microangiopática, por los procesos hemorrágicos y lesiones a nivel del endotelio inmunológico. El síndrome hemolítico urémico también produce lesiones a nivel vascular y del nivel de los túbulos. Y la anemia falciforme, que en algunos casos también, así como en los demás órganos, produce proceso obstructivo, la microvascularización y proceso isquémico. Siempre que se tenga en cuenta entonces cualquier componente urémico que le eleva a nivel de la urea y alteraciones a nivel de la morfología de los glóbulos rojos y otros componentes, siempre piensan entonces, al igual que el fisiológico urémico, el componente lo daña a nivel vascular. Bien. Bueno, es una medida de repasar. Los procesos isquémicos generalmente, como la diseminación vascular periférica corre longitudinal a la porción de la unión córtico-medular y de sus ramas periféricas, generalmente cuando hay un proceso obstructivo es de forma desde la parte proximal a la parte distal, y va a dar un efecto generalmente triangular. Que los infartos en estos casos son pálidos, porque generalmente son vascular arterial. Recuerden que los infartos hemorrágicos generalmente son producidos por lesiones venosas, que también se pueden producir ahí. A medida que el calibre sea mayor, por lo tanto la extensión será mayor. Cuando el calibre son periféricos, por lo tanto los infartos y las isquemias son mayores. Pregunte. Como son infartos pálidos, no va a haber los signos de congestión que nosotros conocemos. En etapa inicial, no. La congestión va a estar en la periferia, que va a tratar de llevarle la sangre y los componentes a la tarjeta isquémica. Entonces siempre va a haber un espacio periférico brillante, congestivo, translúcido, rojo, intenso, y la parte central pálida, y parte del infarto cardíaco. De hacerse pálido tiende a hacerse después amarillento y después el proceso físico. Pero lo que me interesa eso es, bueno, en esos partes. Cuando hay proceso de tromboembolismo por cualquier causa, graso, hemático o cualquier otro, recuerden que el riñón generalmente no se manifiesta en ese momento como el pulmón y hace un proceso de insuficiencia respiratoria aguda, o el corazón, que me va a dar un dolor con síndrome de choque cardiogénico, o a nivel cerebral, que hay pérdida de la conciencia. Generalmente, como todo se filtra y como todo se afecta en el
trombo, ellos no dan manifestaciones sino después, en el proceso posterior, porque el proceso que da agudo se da en otros órganos. Entonces, la nefro esclerosis, ya ustedes saben el término de esclerosis, endurecimiento de las paredes vasculares, es un término entonces que se aplica entonces al riñón, producto de la hipertensión, pero no es un proceso de hipertensión aguda, sino hipertensión crónica. Pacientes por larga data de hipertensión que hacen crisis, mejoren eso, poco a poco esos vasos sanguíneos, como todo lo de la economía, toda la generación del cuerpo, van también alterando. Entonces tenemos un tipo que desde el punto de vista anatomopatológico, y eso lo da la clínica, nosotros podemos estudiar la nefroesclerosis benigna y la maligna. En anatomía patológica, igual que en la parte clínica o en fisiopatología, vamos a hablar de hipertensión benigna, nefroesclerosis benigna, asociada por hipertensión leve, junto con la arteriosclerosis hialina y la diabetes. Va a producir entonces disminución de la luz vascular, disminución del riego a nivel del riñón y de todas sus estructuras. Va a haber alteración entonces del endotelio vascular, degeneración, calcificación, esclerosis e insuficiencia vascular. El proceso maligno generalmente se va a caracterizar por un proceso generalmente hemorrágico, con destrucción. Es tanto la atención igual que cuando el cerebro hablando coloquialmente, se revientan los vasos sanguíneos, se excluyen, se rompen los vasos sanguíneos, a nivel renal también, incluso un cuadro de insuficiencia un poco más agudo en esos casos. Pero como les dije, las manifestaciones principales que dan estado crítico del paciente no es en el riñón, sino que cuando el paciente se recupera, se dan cuenta de que el riñón no funciona. Ese es el problema. La maligna está asociada con hipertensión acelerada, por ejemplo, en la hipertensión gravídica, en el síndrome de Gerd, ¿cómo se llama? En la preeclampsia. Entonces, a pesar de que son pacientes que a partir del sexto, séptimo mes de embarazo empiezan a tener tensiones elevadas, esas tensiones van repercutiendo cuando llegan entonces a los niveles hormonales muy elevados, con la placenta, con los derivados placentarios, sube, y a pesar de que se esté controlando, hay que vigilar el funcionamiento renal, porque si entra en una etapa muy severa, la repercusión que trae los riñones, entonces deja las consecuencias ya así. Y se va a caracterizar entonces por una hipertensión acelerada, enfermedad renal crónica en estos casos, que es esta cronicidad, y la nefropatía por reflujo, que también va a caracterizar en estos casos los procesos también de nefroesclerosis. Son las causas de nefroesclerosis. Aprendan a hacer los rojitos, leanlo de nuevo. ¿Qué es lo que yo voy a ver desde el punto de vista anatomopatológico que me va a diferenciar una de otra? Y ya yo tengo la clínica con antecedentes del paciente, tomo la muestra y en la nefroesclerosis benigna lo que voy a ver es un engrosamiento y alinización en las paredes vasculares. No hay un proceso destructivo per se. En la maligna vamos a ver necrosis, con infiltrado inflamatorio periférico, de reparación, fibroblasto y todo eso. Una necrosis fibrinoide de las arteriolas con un infiltrado inflamatorio y engrosamiento de la íntima en las arteriolas interlobales en el colon. Del resto es difícil, si no tengo esos hallazgos, clasificar. Como ustedes ven, en la esclerosis benigna hay riñón de tamaño normal y retraído, en la maligna de tamaño normal y retraído. En la benigna tenemos fina granulación superficial, en este caso, ¿verdad? Porque el proceso es crónico en esos casos. En este caso el maligno, aunque tiene proceso de cronicidad que se ha acelerado, hay hemorragias petequiales superficiales porque empiezan a romperse los vasos. En la benigna hay estrechamiento córtico-medular, de la unión córtico-medular, en cambio que igualmente hay en la maligna
y hay un peligro entonces de ese infarto o de esas áreas de necrosis a nivel de aquella papila que tenemos. A nivel de la nefroesclerosis benigna, los túbulos están atróficos. ¿Por qué? Bueno, entonces ahí empieza a producirse epitelio a nivel del examen de orina, algunos componentes hemáticos, componentes proteicos si se afecta el riñón, arriba del glomérulo, y hay fibrosis en el intersticio. Porque el proceso se ha ido presentando poco a poco, degeneración y reparación, degeneración y reparación. Aquí no lo vamos a conseguir porque el proceso generalmente es mucho más severo y mucho más rápido. No ha dado tiempo que pasen esos 20 y tantos días para que haya proceso de reparación. En la adenina hay depósitos de colágeno en el espacio de Bowman, del glomérulo. En la maligna los glomérulos están necróticos e infiltrados por necróticos. Hay destrucción. Hay necrosis isquémica en esos casos. Aquí vemos la adenina, podemos conseguir esclerosis glomerular que se ha dado con el tiempo, con fibrosis periglomerular, la afectación del intersticio. Aquí vamos a conseguir estenosis de las vísceras vasculares y atrofia isquémica e infarto. Si no conseguimos la atrofia, porque el proceso es muy seguro, vamos a tener los infartos. Recuérdense que la degeneración y la atrofia tienen que darle tiempo para que vaya evolucionando. En los procesos severos lo que vemos es necrosis. Entonces yo tengo que más o menos hacer una comparación si el proceso ha sido agudo o crónico y ver qué cambio ha dado paulatinamente. Eso no quiere decir que este paciente en un proceso haga un cuadro severo agudo y consigamos combinaciones de los procesos hemorrágicos, isquémicos, trombóticos con proceso de reparación de fibrosis intersticial y alteración del músculo. Eso generalmente para un diagnóstico. El pronóstico, a ver cómo quedaban las riñones. Generalmente ya le dije, no se hace, pero antes se hacía. Se tomaba una biopsia de punción del riñón y se veía las características del glomérulo, de los túbulos y del intersticio, cómo estaban los cuadros en ese caso. Bien. En la nefroesclerosis hipertensiva es muy parecida en algunos casos el riñón de choque. El riñón de choque, cuando hay isquemia, hay cierre o proceso de vasoconstricción de las arterias aferentes por el sistema renina en este caso, hay isquemia y uno dirá, bueno, hay palidez. No hay palidez porque lo que hay es congestión porque el sistema venoso sigue participando. Entonces, generalmente son procesos congénitos, congestivos, y en algunos casos se ven procesos de infarto periférico. Pero en el proceso hipertensivo, como ya les dije, se va a caracterizar el agudo del crónico por las petequias. Y aquí se ven, más no dan manifestación, sino hematuria en algunos casos. Entonces, generalmente un paciente para llegar a esto ya está en coma por su hemorragia cerebral. Por supuesto, si le sacan los riñones ya está muerto. Pero ese riñón no es funcional. Algunas estructuras pueden ser funcionales. Tendrías que ponerlo a perfundir. Estamos hablando de una muestra enviada, una extirpación, me imagino yo que es un cadáver sin vida. Ahora, supongo que él sobreviva. Por supuesto, van a algunos vasos sanguíneos que pueden recanalizarse. Hay espacios intersticiales de algunos túbulos que estarán rotos, hay áreas necrosivos que se van a fibrosar. Pueden reperfusirse, reperfundirse. Ajá. Pero en los días tú ves que la urina creatinina sube, hay lesión glomerular con proteinuria o afectación de eso y el clearance de creatinina es elevado. Entonces el riñón no está funcionando. Ese es el problema. Y el problema es que no es uno, y el otro está bueno, no, el efecto es de la noche. A menos que haya una trombosis en una de las arterias izquierda o derecha. Ok, entonces ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Cómo están los glomérulos con las características que vimos histológicamente, la glomerulonefritis o afectaciones crónicas, si son lesiones
aguda o de larga data con fibrosis periférica, de los que vemos el falso de Bowman, áreas de degeneración del intersticio, congestión vascular, necrosis, fibrosis, degeneración. Entonces, esta combinación de proceso hemorrágico con fibrosis me está diciendo entonces que el proceso no es de instalación brusca, sino que es un paciente que ya tenía una patología de base crónica que se agudizó, que hizo congestión vascular, necrosis, ahí hay un infiltrado inflamatorio periférico. Aquí están señalando la flecha. Estos son vasos sanguíneos con paredes engrosadas, con áreas de fibrosis. Los capilares con paredes engrosadas, áreas de fibrosis y de esclerosis. Aquí áreas tubulares con sangre. Por eso hay hematuria. Y los glomérulos también sufren. Si nosotros le damos mayor aumento, vamos a ver los capilares de los glomérulos también afectados, engrosados en algunos partes y destrucción. Aquí vemos áreas de hemorragia, inflamación, es muy florida en características histológicas. Observen estas dos imágenes en mayor aumento, entonces vemos túbulos, fibrosis a nivel periférico de los túbulos. Aquí vemos un área de fibrosis, a lo mejor esto era un glomérulo o era un vaso sanguíneo que se destruye, esta área de fibrosis. Dilatación aquí hay destrucción de un túbulo, aquí hay un glomérulo, este es otro glomérulo, y el intersticio, hay áreas de aumento de la cantidad de tejido fibroconectivo, aquí debe haber fibroblastos, células de reparación, aquí vemos engrosamiento a nivel de los vasos sanguíneos. Eso es lo que sucede aquí. Aquí vemos un área de fibrosis. Fibrosis, engrosamiento capilares, degeneración tubular, afectación de los glomérulos y infiltrado inflamatorio con necrosis intersticial. Esto vamos a ver en esto. Observen acá. Estas son coloraciones especiales para las fibras escolares. Observen un glomérulo, la cápsula, vemos los componentes vasculares, aquí no vemos mucha repercusión, pero observen esto que está acá. Este es un vaso sanguíneo con las paredes engrosadas. Vaso sanguíneo con paredes engrosadas. Un túbulo, algunos sus células allí, aquí ha perdido algunas células, túbulos, vasos sanguíneos, espacio intersticial y áreas de tejido conectivo, fibrocolar. Nefroesclerosis hipertensiva. Observen el vaso sanguíneo, son varias capas de fibrosis y una luz muy pequeña y estrecha hasta que se cierra. Un corte transversal. Tendríamos que ver un corte longitudinal que podría ser túbulo, espacio intersticial, nefroesclerosis hipertensiva. Engrosamiento entonces de los capilares. Este es un corte longitudinal en la fotografía y observen entonces el grosor de la pared que en algunas veces se tiende a disminuir su luz. Esclerosis, degeneración de la íntima, del endotelio vascular, fibrosis, necrosis fibrinoide y engrosamiento lo mismo y aumento a nivel de arteriosclerosis. Si el paciente, además de eso, es obeso, colesterol elevado y es diabético, está mucho más propenso entonces. Además de la hipertensión, está propenso a todas estas condiciones. Y esto lo decía del infarto. Los infartos pálidos, igual que el hígado, cuando son arteriales. Tenemos la zona pálida y la zona congestiva periférica. Muy bien circunfluida. Igual que la fotografía que le dije en infarto cardíaco, la parte central que tiende a hacerse opaca. Luego se hace un tono amarillento con el componente de reparación, el tejido adiposo, el componente colágeno, etcétera, etcétera, hasta formar la fibrosis y revascularizarse en esta zona. Aquí vemos entonces un riñón con infartos antiguos. Cuidado, esta parte es más clara que la zona. Eso depende, como les dije, de si es una rama principal que va entre la unión córtico-medular o son ramas periféricas. Dependiendo de eso, va la extensión. Aquí hay una región que está en la corteza, parte de la médula, y esta aparentemente no se ha dado el corte, por supuesto, es periférico. Es mucho más claro. Se repara
hay fibrosis, se pierden glomérulos, se pierden túbulos y entonces queda esa área con insuficiencia. Como se ven acá, estas son zonas de infarto periférico, en áreas periféricas hay congestión adentro, zonas de infarto y la parte medular en reparación. En esta zona, si nosotros damos un corte de esta zona o de esta zona o de esta zona, vamos a ver son áreas de necrosis de los tejidos y hemorragia. Pero evidentemente las zonas de infarto no son funcionales. La infartada con destrucción, no, por supuesto. ¿Cómo con esto? Bueno, hay un infarto, una obstrucción y necrosis. Entonces, bueno, luego viene el proceso de reparación. Ahí se sustituye ese tejido por un tejido fibroconectivo. Se pierde la estructura, se pierden los túbulos, se pierden todos esos componentes. Aquí vemos una fotografía, la región de la corteza y médula. Y aquí vemos esta zona que está acá, lo que llamamos nosotros la papila. Queda así un triángulo y termina aquí, donde está el dibujo. Aquí viene el túbulo colector y esta zona infartada se degenera, se necrosa. Entonces se le da el mismo corte en esa zona y lo que vemos así. Este es el tejido necrótico y este es el resto del tejido. Separado y necrótico. Se fibrosa y aquí por lo menos que vienen los túbulos distales, colectores y distales, aquí es donde termina. Aquí hay una cicatriz y no pueden ver. Infarto. Entonces son infartos pálidos y producen destrucción. Aquí vemos otra zona histológicamente con gran cantidad de túbulos y los glomérulos. Lo que vemos entonces es sangre. Esto que ustedes ven aquí oscuro es una representación de sangre. Se rompen los vasos y por supuesto todo el espacio intersticial se llena de sangre, que es esa coloración entonces son rojas que a veces ustedes ven en la periferia. Si se destruye la arteria aferente, pues el glomérulo no va a tener vascularización, se destruye. Infarto. Se regenera, fibrosis y pierde su actividad funcional. Bien. Que veo otra parte que me voy a mencionar. Nosotros vimos cuando hablamos de patología congénita, hablamos algo sobre eso también. Los procesos obstructivos de la vía urinaria, que allá vamos cuando era congénita. Pero recuerden que los procesos obstructivos de la vía urinaria desencadenan dos patologías. Bien sea por cálculo, incluso una urolitiasis o una hidronefrosis, por obstrucción de los pulmones. En este caso que hay una obstrucción del flujo de orina, está asociado entonces con dilataciones de la región pélvica y de la región de los cánceres. Por supuesto, si hay un área de drenaje por túbulos y se obstruye la vía, todo el líquido, porque los riñones siguen, las áreas normales siguen funcionando, se sigue produciendo orina, se sigue drenando orina, se va acumulando en la región, se filtra en las áreas que se filtra y se acumula a nivel del sistema pirocalicea. Entonces, si hay una obstrucción al sistema pirocalicea, ella empieza a presionar de adentro hacia afuera, y donde va presionando va atrofiando y ya se va dilatando, y va atrofiando y se va dilatando, hasta que forma una cosa como un quiste grande o un proceso, un riñón con una hidronefrosis. Generalmente, cuando un proceso por cálculo, conseguimos entonces hidronefrosis con puro componentes en este caso. Y ya le dije, donde hay un cálculo, hay un proceso inflamatorio periférico. Siempre. Den lo que le den. Siempre hay un proceso inflamatorio. Porque es un objeto extraño en nuestro organismo. Y nuestro organismo va a tratar siempre de rechazar. Siempre. Doctor, Diga. esa inflamación de la que usted habla es inflamación aguda o crónica. Está alrededor del cálculo. Depende de qué. El tiempo que tenga el cálculo Como clínico. Si es el tiempo, usted debe decir no. Ay, tengo cálculo de que era. Es crónico. Pero si toma una muestra de orina,
te va a decir las células inflamatorias, si son leucocitos, si son fibronucleares, una hematología que comunica eso, o una biopsia. Entonces ahí desde el punto de vista anatomopatológico tú dices que es agudo, debe ser crónico, pero con mezcla. Ahí vas a conseguir polímeros nucleares, vas a conseguir linfocitos, vas a conseguir monocitos, puedes conseguir histiocitos, ¿verdad? Procesos granulomatosos, todo depende. Bueno, sobre la hidronefrosis ya hemos hablado, ¿verdad? Describe entonces dilataciones de la pelvis y cálices, que están asociados a una atrofia progresiva del riñón debido a obstrucción al flujo de la orina. ¿Dónde está la atrofia? En el epitelio, en la región medular, que va desde la médula hacia la cabeza. Y a medida que se va atrofiando y degeneralizando, va a quedar después con una bolsa. Y lo que saca en el riñón, que está aumentado de peso, de volumen, que es remitente, ¿verdad? Y te lo sacan y con una bolsa de agua y echan hacia atrás y se dedican. Y lo cortan, lo que sale orina, y lo que ven que lo tapan lo que tienen con una cápsula, con atrofia de toda la parte medular, y no. Hay una generación. Macroscópicamente entonces hay aumento de volumen y peso y dilatación del sistema de la pelvis y la cabeza. Y microscópicamente hay atrofia tubular cortical con fibrosis intersticial, incluso degenerativo, aplanamiento progresivo de las vértices de las pirámides, que se va borrando hacia acá. Y lo que me queda es corteza y todo esto que está acá es líquido, de allá atrás. Y atrofia parenquimatosa y obliteración de las paredes piramidales, porque el líquido va presionando, va produciendo una isquemia crónica, va degenerando y va perdiendo función y la estructura a nivel de la eso va a ser una hidronefrosis, a diferencia de los quistes. Pero ese es el problema de los hidronefrosis. Puede haber un riñón que tenga una hidronefrosis porque el cálculo está acá, pero este riñón no tiene nada. Entonces vamos a tener un proceso inflamatorio crónico a nivel del riñón que está afectado acá y va a la larga a tener entonces un proceso de hidronefrosis o dilatación que a la larga entonces va a dejar de funcionar. Va a haber una hipertrofia funcional del riñón que está sano, pero va a haber una infección crónica con una pielonefritis crónica que va a la larga producir una infección generalizada. Y es por eso que muchas mujeres multíparas que siempre tienen antecedentes de cistitis tienen un cuadro infeccioso. Y amenaza de aborto, etc. Y bueno, como ya les dije, si hay un proceso obstructivo aquí, o aquí, o aquí, y aquí para acá se empieza a dilatar. Aquí se filtra y se obstruye. Ponle que salga el 40%, el 30% y lo demás se va estancando. Aquí. Y aquí hay un proceso infeccioso. Y lo que se está estancando va presionando las paredes, se va dilatando, el sistema pielocaliza, se dilatan, como ustedes ven, la porción de las pirámides, como les dije ya, y se va atrofiando y lo que me queda prácticamente es corteza. Se van perdiendo glomérulos, se van perdiendo túbulos, se va perdiendo entonces la capacidad de filtrado y el riñón puede llegar a tener solamente una bolsa. Y en ocasiones se consiguen los cálculos, por supuesto. Y las probabilidades entonces son, dependiendo de lo que el componente metabólico de la persona, eso influye mucho también el metabolismo y la dieta de la persona y la herencia. Si son cálculos de oxalato de calcio, que son los más frecuentes, que son muy fuertes. Los de fosfato armónico magnésico, junto con el ácido úrico, que son los que duelen. Esos parecen la imagen esa del vino, que tiene espigas así. El ácido úrico que se cumple. Y entonces, claro, cuando se desprende, todo esto va rompiendo el epitelio y duele.
orinan amarillo y al final rojo. O clarito, rojito, claro y al final rojo. No sé. Y referir y todo, hacer parir a los ojos. Así es el tema. Yo lo he visto llorar por ese dolor. Eso depende, ¿no? Del lugar del dolor y las características también del cálculo. Hay unos que no, que son obstructivos y dan un dolor sordo. Pero el dolor sordo y positivo de la perfusión es porque tiene ya dilatado todo el fondo. Y entonces el riñón no duele, igual que el hígado. Ellos no duelen, ellos duelen cuando hay un edema y presionan la cápsula y se edematiza. Entonces tú palpas ahí y te da el dolor. Porque entonces presionan la cápsula y producen estimulación de los plexos y da dolor. Igual que el riñón, cuando hace así, ahí me duele. Y los signos, no me llamamos signos. Entonces es un signo de congestión a ese riñón y escleromatizado. Entonces, depósito de cápsulas en las cálices, historia renal por concentración urinaria del producto, descenso del volumen urinario, del volumen que no está urinando, ¿verdad? Y del filtrado también en otras infecciones bacterianas y cambios en el pH de la orina. ¿Qué pH torna? La orina. ¿Por qué el examen de orina dice pH alcalino o ácido? En el proceso infeccioso del antiguo, ¿cuál es el pH? Por eso después el pH ácido. Alcalino, no alcalino nada. No vimos nada, ¿por qué está alcalino? O aminagre. ¿Por qué está alcalino? Sobre todo si tiene un proceso infeccioso. Por cálculo, en algunos de ellos. ¿Ya han aprendido algo de eso? Hacemos una clase de fisiopatología. ¿Quién está dando fisiopatología? ¿Quién le dio fisiopatología en tercero? Bueno, y nosotros vemos entonces que a veces los cálculos están en los conductos, ¿sabes? O a nivel del sistema pielo-colector. A veces forman la misma forma del sistema pielo-colector. Destacar los riñones que tienen la misma forma de todos los conductos. Y se saca. Calcificación en esos casos. Si ven la imagen radiológica, lúcido y todo eso que ustedes saben, y vamos a palparle hoy. Lo operan y se sacan. Ya esto no sabe ni con ultrasonido ni nada. Ultrasonido sánico lo que son los que miden 2 milímetros, ¿no? Algo así. Lo pulverizan y radioratón, no sé qué es lo que toman por ahí, eso dicen que lo. Y después hay que ir con estudio tomográfico a ver por dónde va bajando el calor. Bueno, se sacan, se operan, el daño ya está hecho, está fibrosado, pero queda mucho espacio todavía funcional, que es lo importante. Lo que dañó, se dañó, pero disminuyó, se elimina la infección y el resto del órgano queda funcionando normal. ¿Correcto? Eso es lo fundamental de la parte de vascular y hidronefrosis secundaria y litiasis. Tumores. Bueno, como yo le dije, el componente epitelial, los tumores benignos, recuerden todo cuando vino un castículo, tumores benignos, ustedes recuerden los componentes. Hay unos que derivan del epitelio, del mesénquima, ¿verdad? De la hoja germinativa. ¿Qué epitelios tienen el riñón? Cúbito, simple cúbito. Entonces debe haber aquí, como son algunas partes, son secretores, otros axones. Entonces pueden haber lesiones tumorales de ese epitelio. El mesénquima está constituido por tejido conectivo, todo lo que vemos ahí, que es vaso sanguíneo y todo eso por ahí, ¿verdad? Y a nivel, en los riñones hay unos componentes, ¿no?, que sobreviven
de los metanéfros, gracias, en donde en algunos componentes de ellos hay componentes embrionarios, igual que en los ovarios de las mujeres, hay unos componentes también quísticos, de algunos diferentes componentes de la misma hoja germinativa o de otra hoja germinativa se pueden conseguir en los ellos. Y estos se pueden magnetizar. Uno con mayor frecuencia. Eso es lo que vamos a ver. El tumor benigno y el tumor maligno. Rápidamente, ¿para qué? Benigno. Tenemos entonces los derivados del epitelio, los más frecuentes, ¿no? El adenoma y el oncocitoma. Yo les he hablado mucho sobre el oncocitoma. ¿Qué es el oncocitoma? ¿Qué es un oncocitoma? Todo el año yo he hablado de la célula oncocítica. Se lo voy a preguntar. Y lo hubiera preguntado ahorita en el... Bueno, se lo van a estudiar. Ahorita lo van a ver. Y los mesenquimales, está el tumor reno-medular, de la porción reno-medular, de las células del intersticio, y el tumor de la célula derivado de la región juxtaglomerular. Y los tumores embrionarios como el nefroma mesoblanco. Ellos tienen su característica morfológica, ¿ya? Y tienen la edad de presentación, tienen características diferenciadas en la forma, en el tamaño, en el color y en la posición, inclusive algunos de ellos en que se presentan en el riñón. Unos se presentan más en la porción superior, otros en la porción media. Unos son, la mayoría de ellos, todos, inclusive los malignos, son encapsulados, la mayoría toman cápsula, que es algo que no es característico de los tumores malignos. Pero eso, cuando se diagnostican a tiempo este tipo de tumores, el paciente generalmente, o se hace la explotación, no ha dado metástasis, inclusive cuando ha crecido lo suficiente. El adenoma cortical, por lo menos, entonces un tumor benigno epitelial que es pequeño, de 2 a 3 centímetros, de color gris amarillento, encapsulado y está muy bien definido, redondito, se pueden identificar puntualidad en esta imagen. Generalmente se presentan en los adultos mayores de 40 años e histológicamente presenta entonces un crecimiento papilar en un espacio que es quístico, porque es un túbulo, y en el túbulo son generalmente tubulares que tienen un crecimiento epitelial adenomatoso. Aquí obstruye, se hace un quiste y aquí hay un crecimiento para formar un conjunto un hábito. Donde forma la papila. Menos frecuentemente presentan aspectos tubulares, cuando son bien diferenciados, de aspectos glandulares o en forma de corona. Que son pequeñas células cúbicas y poligonales con núcleo pequeño, regular central, son eosinofílicas y citoplasma claro y pueden malignizarse hacia adenocarcinoma cuando se hacen más indiferenciados. Sean células más grandes, hipercromáticas, núcleos muy prominentes, etc. Entonces, histológicamente tiene un crecimiento papilar, pero también puede tener crecimiento tubular. Pueden también tener un crecimiento glandular o en forma de color. Las características del citoplasma son iguales, pero pueden magnetizarse cuando se hacen indiferenciados y crecen en un espacio físico. Características generalmente son periféricas. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Y realmente ellos son encapsulados. Es muy importante. Se diferencia aquí de este que se acabó de fumar. Entonces puede ser, parecen túbulos, ¿verdad? O estas parecen un crecimiento en forma de papilar, de aquí para allá. Se saca, no sé, es núcleo. Si tiene un riñón sano, dependiendo de cómo esté el riñón, se puede sacar el riñón para hacer un buen estudio, porque puede ser que este sea benigno, como de ellos sea
riesgo ni a tomar una muestra, a menos que sea nada. Inclusive así lo sacan todo, en el mismo. Papilar, tubular o en cordones. Y no hay una característica de cordones. Y son pequeños. Ya cuando están así grandes, es que ha pasado mucho. Dolorcito parece que está así como un gas. Y pasan los años y tiene gas. Y pasan los años y son gas. Y pasan los años y son gas. Y pasan los años y son gas. Hasta que tiene un dolor fuerte porque esto tensa, se inflama, y le hacen un estudio y entonces le dicen benigno y puede malignizarse hacia una alimentación. Y el oncocitoma es un tumor epitelial benigno encapsulado superficial de gran tamaño, y no medida hasta 12 centímetros, que claro, no es muy frecuente, de color marrón amarillento o marrón caoba, sin hemorragias ni necrosis, está creciendo continuamente. Histológicamente son células epiteliales de aspecto oncocítico, son eosinófilas, homogéneas, abundante citoplasma granular con un núcleo pequeño cónico. Es un oncocito. Se ve en las glándulas salivales, en la mama, también en la mama, un oncocito, en estos casos, me adelantó un oncocito. El oncocito. Tumor benigno. Cuando son grandes, afecta casi todo el aspecto. Y citoplasma se ve como rosado, grande, un gran núcleo y crecimiento. Son tumores grandes, crecen muy rápido y son bien diferenciados. A nivel de las células intersticiales, ya salimos del epitelio, vamos al intersticio, tenemos el tumor mesenquimal benigno de pequeño tamaño, como las células intersticiales, miren, menos de 1 centímetro. Son blanco grisáceo, generalmente se sitúan a nivel de la pirámide, es decir, medular, en el intersticio de la médula. Histológicamente está constituido por células parecidas a fibroblastos, que es lo característico de los sarcomas, el diseño fibroblasto, bien diferenciado, y por tejido polar. Pero cuando nosotros damos un corte al intersticio y vemos células que llamamos ausadas, alargadas, características del mesénquima, en abundante cantidad, entonces estamos en presencia de ese tipo de. El tumor de las células yuxtaglomerulares, que es un tumor benigno, mesenquimal, está muy bien circunscrito, como ustedes ven, también es de pequeño tamaño, en estos casos. Se ven jóvenes y está asociado en los casos de hipertensión arterial. ¿Por qué? No sé. Pero se ve asociado en los casos con hipertensión. Por la región yuxtaglomerular, el sistema de angiotensión que tanto la lleva una hipertrofia también de esa célula y activación de esos mecanismos. Es otro tumor poco frecuente. Y el otro tumor benigno es el nefromesoplasma, derivado en blanco. Es un tumor embrionario benigno que aparece a los 3 primeros meses de vida y que debe diferenciarse del nefroblastoma, que se ven lo mismo. Varía en tamaño desde pequeñas o gran masas que rebasan las superficies, son firmes, color blanco, e histológicamente tiene células fusiformes, parecidas también a las células mesenquimales, alargadas. Crecen en bandas de células en el parénquima y hay mitosis en estos casos normal de crecimiento activo. Son bien diferenciados en este caso. El nefroma mesenquimal. Todo es un tumor benigno. De los malignos tenemos entonces el tumor epitelial o tumor de células renales o hipernefroma. El tumor mesenquimal son tumores muy raros, y los tumores embrionarios, que es el tumor de Wilms, que se presentan en los niños. Hay que diferenciar entonces los tumores anteriores contigus. Es el nefroblastoma. Recuerden, todo niño recién nacido es malo, con tumulación o es un niño poliquístico o una lesión tumoral benigna. Son causas frecuentes.
Entonces hay que diferenciarlo, todo aumento de volumen renal en un niño, diferenciarlo del tumor de útero. O en un niño pequeño. En cuanto a hipernefroma, que aparece en los adultos, realmente cuando estos tipos de tumores aparecen en pacientes mayores de 50, 60 años, hay que estar expectante. Porque cuando aparecen este tipo de tumores, a veces son benignos y se pueden malignizar con el tiempo. Esto es de color amarillento, grisáceo, blando, con necrosis y hemorragia, porque crece rápido en la parte central de la necrosis. Se localiza generalmente en el polo superior, generalmente con mayor frecuencia, y son encapsulados, la mayoría de los tumores. El patrón de crecimiento varía de forma papilar, sólido, trabecular y tubular, similar al del tumor. Pero lo que hay que ver ahí entonces es la diferenciación celular. La anaplasia o la displasia celular. Tardan en dar metástasis, por eso a veces da tiempo. Sobre todo por eso mismo, porque crecen con espacio. El tumor de célula renal en este caso tiene este tipo de células. Uno está constituido por células claras, otro por células fusiformes y el otro tipo por células granulosas. El más frecuente, como ustedes ven allí, es el de células claras, tumor de células claras. Tumor renal de células claras. Tumor de células fusiformes, que son las alargadas, parecidas a un fibroblasto inmaduro, y el de tumor de células granulosas, que es como un citoplasma que es rosado, que es de menor frecuencia. Claras, y vemos un tumor, una lesión tumoral que ya presenta cambios de coloración en su estructura del cuerpo, generalmente amarillento, un proceso aquí a este nivel, pero está muy bien circunscrito. Aquí tiene un quiste, aquí tiene otro quiste, y cuando se le da el corte hay espacio quístico y esta coloración amarillenta que vemos acá. Hasta allí, cuando presenta estas áreas con cambio de tonalidad, entonces uno llama la atención. Y el diagnóstico se hace por histología. Y vemos entonces aquí gran cantidad de componente intersticial y esa abundante cantidad de células con citoplasma clara y tiene un segmento rechazado a la película. Tumor renal de células claras. Este es el tejido conectivo. De células claras. En este caso, el citoplasma se ve mucho más rosado, rosa oscuro, rosa con la coloración se ve algo más ahí, que es el tumor de células granulosas. No son células claras, entonces no son células claras, me quedan dos, o son las ausadas, que no son ausadas alargadas, sino que son iguales, cilíndricas o cúbicas, de color rosada, tumor de células granulosas. Que presentan billetes, el mismo componente, aquí irregularmente, que es el otro. Y cuando aparece tejido conectivo, cuando una lesión tumoral como la que viene, y ves ese tejido conectivo donde no se ven ni células claras, ni células redondas o cúbicas rosadas, sino células alargadas que parecieran fibroblastos, tejido conectivo muy denso, tipo sarcomatoso, entonces hablamos de un tumor de células subfusiformes. Son tres tipos. Pregunta. El tumor de Wills, como ya le dije, que es de los niños, de 2 a 4 años generalmente se presenta, son grandes, son voluminosos, son unilaterales. Entonces, si un niño presenta eso, o es un tumor de Wills, o es un niño multiquístico o poliquístico. Como crecen mucho, más rápido o normal, generalmente el centro se degenera, se hace gelatinoso y a veces el contenido es mixomatoso. O tiene componentes sólidos o tiene componente quístico con hemorragia. Se localiza en cualquier área del riñón, son encapsulados
invaden la cápsula, está formado por extensiones de células de forma inmadura, llamadas blastemas primitivas, con un tejido mesenquimatoso intracaral. Eso no es. Ya el diagnóstico no lo hace con la imagen densa del tumor. Por supuesto, un niño con esa lesión tumoral, ahí, redonda, con esa característica grande, uniforme, que no es típico, el diagnóstico realmente se hace más precoz, inclusive por lo que hay que confirmarlo. Tumores en células inmaduras, tipo blastema primitivo, que ya van a ver la fotografía, con tejido mesenquimatoso, o túbulos abortivos redondeados con un estroma sarcomatoso, pueden encontrarse en él, como es embrionario, tejido componente muscular, cartílago, hueso, fibrocolágeno y inclusive áreas necrotóxicas. Crecimiento largo. Eso es lo malo, que cuando se diagnostica ya ha pasado mucho tiempo y ya entra por su crecimiento tan largo. Degenera, rompe los vasos sanguíneos e infiltra. Entonces vemos una lesión tumoral grande, aquí la veo muy bien circunscrita en este caso. Automáticamente, como es un niño, uno ya lo sospecha. Lo que hay que confirmar. A veces tiene áreas hemorrágicas centrales, a veces tiene áreas gelatinosas, mixomatosas, áreas quísticas, áreas hemorrágicas, etc. Histológicamente lo que uno ve es esto: tejido fibroconectivo tipo sarcomatoso en ellos, y a mayor aumento vamos a ver ciertas figuras como esta. Son inmaduras que simulan un componente glomerular. Simulan un componente, lo que llaman las plastemas. Simulan un componente glomerular. Pero no son glomérulos, no son ese componente, sino que están distribuidos así, como células tejido mixomatoso, como fibroblastos alargadas, características de los tumores mesenquimatosos. Entonces ustedes ven, no son células claras, no son células rosadas, no son crecimiento papilar, son formaciones inmaduras en un niño de esa edad. Quiero aclarar entonces, tenemos este mes para terminar el tema. Nos faltan 2. No nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Sí, porque tenemos un parcial el día 20.